Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y bienvenidos a Butaca Oscura, ese huequito, ese pedacito que me presta, que me deja el programa y en el que podemos hablar, charlar libremente sobre películas de terror y esas historias que guardan en su interior para así, como siempre os digo, cuando volváis a ver las películas, pues tengáis otra visión o las veáis con otros ojos. En esta ocasión, en este programa, me he venido muy bien acompañado. Tengo aquí a dos películas, bueno, sobre todo una de ellas es mi película de cabecera, de terror favorita. Y hoy vamos a hablar del proyecto de La Bruja de Blair. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar un poquito de la película original de 1999. Vamos a hablar de su secuela, el libro de las sombras. Y vamos a hablar de esa intrahistoria o esa metahistoria que nos esconde, ya que en el fondo esto no deja de ser una película de brujas, el típico cuento de bruja del bosque que come niños, que se mete, que manipula a las personas y que es repudiada por los aldeanos. Así que si os parece bien, vamos a empezar por el principio, ya que todo el germen, todo comenzó en el 1999 cuando se estrenó una cinta que es esta, que tengo aquí, el proyecto de La Bruja de Blair, y nos la vendían como que es un found footage, un metraje encontrado. Esta película está grabada a cámara en mano, íntegramente, y nos dijeron, en aquella época, ¿verdad?, antes del año 2000, que 3 excursionistas de Maryland, 3 estudiantes de cine, fueron a internarse en el bosque del Colinas Negras de Black Hills para ver una leyenda local, para ver unos misteriosos asesinatos, para ver un misterio que se escondía en esos bosques, en el pueblo de Barkesville, antiguamente conocido como Blair. Entonces estos 3 jóvenes fueron a internarse unos días allí y desaparecieron sin dejar rastro, hasta que semanas más tarde un estudiante de antropología estaba paseando por esos mismos bosques y se encontró con algo en una cabaña. Se encontró con unas cintas, se encontró las cámaras de 16 milímetros, se encontró notas, se encontró apuntes, y cuando llevó todo eso a las autoridades locales, pues se dieron cuenta de que todo lo que habían grabado los 3 jóvenes desaparecidos estaba recopilado en esas cintas. Después de hablar con las familias, después de recomponer todo, después de buscar bases legales, se decidieron a proyectar ese metraje encontrado en cines. Y ese metraje, esos 5 últimos días que pasaron los 3 jóvenes en el bosque, componen el proyecto de La Bruja de Blair. Todo esto es mentira, ¿vale? Todo esto es ficción. Todo esto es una película enmarcada en un mito, en un halo de realidad, pero todo esto se sabe ahora, hoy en día. Cuando se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair, hicieron un ejercicio de marketing desde la productora tan elevado, sin precedentes, que se convirtió en una de las películas más rentables, iba a decir taquilleras no, más rentables, porque costó 6.000, 7.000 dólares, 7 millones de dólares, perdón, y recaudó más de 250.000 millones de dólares. Actualmente está en el puesto número 45 en películas rentables. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que yo os acabo de contar ahora de una leyenda local, de una bruja, de unos jóvenes que se internan en el bosque, que desaparecen, que se encuentra una película y nos la proyectan íntegramente sobre lo que han grabado. Todo eso es lo que contaron a cines, a periódicos, a televisiones, y todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, picó el anzuelo. Hicieron las cosas tan bien que los 3 actores usaron sus nombres reales. Cogieron actores, y hay una actriz, que no hubieran participado en nada reseñable antes para que nadie les conociera. Les prohibieron participar en futuros proyectos para que después, inmediatamente después de La Bruja de Blair, para que nadie supiera de ellos. Crearon en un internet primitivo, en un proto-internet que existía antiguamente en los albores del 2000, que iba súper lento, inventaron blogs y páginas web
para cuando la gente pusiera sus nombres, para cuando la gente pusiera el bosque de Barkersville, cuando la gente pusiera las Colinas Negras, cuando la gente pusiera Blair, saliera esta historia que ellos mismos habían creado. Cogieron recortes de periódico falsos, cogieron imágenes, se inventaron una subtrama, hicieron un universo, hicieron algo así como la Guerra de los Mundos de Orson Welles, pero en los albores del 2000. ¿Qué propició eso? Pues que todo el mundo se lo creyó a pies juntillas. Yo entre ellos. No me avergüenzo al reconocerlo, porque yo en aquella época tenía 12 años, y cuando vi la película por primera vez, lo hacía con ese morbo, con ese gustillo de decir, oh, estoy viendo algo prohibido, estoy viendo algo que no debería estar viendo, porque es real, porque yo no sé en realidad por qué están proyectando esto, pero me voy a aprovechar de ello. Entonces yo piqué el anzuelo. Avanzamos un poquito en el tiempo y finalmente pues se descubrió el pastel, se supo que aquel metraje encontrado, aquellos 3 chavales, pues no eran excursionistas, eran actores, todo era un montaje, y se creó el proyecto de La Bruja de Blair parte 2, el libro de las sombras. Un año después, aprovechando el tirón, se estrenó un año después. Es una película ya mucho más comercial, ya no está grabada cámara en mano, ya es con una cámara más actual. Es un proto-slasher, pero bueno, tampoco quiero hablar mucho de esta película porque realmente es muy mala, es horrible. Es una de las peores secuelas que se han hecho jamás. Y más teniendo en cuenta la maravilla que es el proyecto de La Bruja de Blair 1. Pero bueno, me viene muy bien porque cuando ya sacaron la segunda película, la gente ya sabía que todo era ficción, que todo lo relacionado con La Bruja de Blair era mentira. ¿Pero qué pasó entonces? Pues que surgieron otras voces, surgieron otras leyendas. Salió a la luz un documental que nos hablaba de una antigua leyenda local, y eso es lo que os traigo en el programa de hoy. La antigua leyenda local de La Bruja de Blair, en la que se basó la película de ficción. Estamos hablando de la historia de la verdadera bruja Elly Kewards. Elly Kewards es la Bruja de Blair. Nos remontamos a la América de las colonias, a la América del 1600, cuando una joven Elly Kewards llega a América procedente de Inglaterra en un barco. Poco se sabe de cómo vivió, cómo llegó, en qué trabajó, y el primer reporte lo tenemos en febrero de 1785, cuando Elly Kewards ya era una anciana. Estamos en Blair, lo que posteriormente es Baskerville. Antiguamente era la colonia de Blair. Como digo, en 1785, un grupo de niños acusan a Elly Kewards ante sus padres de que les invita a su cabaña de madera en el bosque. Ella vivía sola, era una anciana solitaria, y la acusan de que les hacía cortecitos, bebía su sangre, hacía ritos, cantaba con su sangre, se la bebía, la usaba para cocinar. Y los padres, imaginaros, estamos en el 1785, en la época álgida de la brujería. Los padres lo que deciden es ajusticiarla, llamarla bruja, atarla a un carromato de madera, llevarla a mitad del bosque y allí abandonarla a su suerte. Estamos en febrero y en los bosques de Maryland, lo que quiere decir que era muy frío, estaba todo cubierto de nieve, y allí pensaron que allí moriría. Craso error, ya que Elly Kewards desapareció. El siguiente apunte lo tenemos en 1786, el año siguiente, el invierno siguiente. La bruja ya desapareció y los aldeanos de Blair creían que habían obviado o que habían solucionado el problema. Al año siguiente, el invierno, cuando cayó la primera nevada, uno de los niños que había acusado a Elly desaparece. Posteriormente, el padre, el alcalde de esa colonia, el guarda, desaparece. Más niños también desaparecen. Nadie sabe lo que está pasando, todos se empiezan a asustar, todos achacan la desaparición de los niños y de algunas personas a la bruja, a Elly Kewards,
pero no pueden abandonar el lugar porque está todo nevado. Así que esperan a que llegue la primavera para abandonar la colonia y dejar Blair a su suerte. Blair desaparece. Avanzamos un poquito, tampoco quiero ser muy pesado en contaros la historia, avanzamos un poquito en el tiempo y vamos a 1824, cuando se funda la ciudad de Baskerville. Nadie sabe nada en relación a Elly Kewars, pero se escribe un libro en el que se narra un cuento de una bruja de los bosques que sangraba niños y tenía patas peludas y aparecía muy de vez en cuando. En este libro se la nombra como Elly. Pasa el tiempo, pasan los años y en la ciudad de Baskerville, de vez en cuando, paulatinamente, van desapareciendo niños. Se escuchan algunas leyendas locales. Alguien dice que ha visto alguna mano blanca emerger del río. Una niña llamada Raven Weaver desaparece en el 86 en ese mismo río. Un grupo de exploradores van a buscar a la niña y les encuentran atados unos con otros formando un pentágono y con el vientre abierto. Esas cosas se cuentan que ocurrieron, nadie sabe quién lo hizo, pero todos tienen el nombre de Elly Kewars, de la bruja, en el subconsciente. Y en eso que llegamos a un caso bastante crudo, bastante maquiavélico, que se conoció como los 7 de Baskerville. Los 7 de Baskerville nos encontramos ahora ya en noviembre de 1940, entre el 1940 y 1941, ha pasado un montón de tiempo. Y entre ese tramo de años desaparecen 8 niños. Cada mes desaparecen uno, todos con sus nombres, con sus apellidos. Hay un documental, como digo antes, hay un documental en el que se narra todos estos sucesos, todos estos acontecimientos, se les puede ver la cara. Y llegamos a un personaje que quizás sea la piedra angular de toda esta historia. El personaje de Rustin Parr. ¿Quién es Rustin Parr? Rustin Parr es un ermitaño que vive de manera solitaria en los bosques de Black Hills, evidentemente, en una cabaña de madera. Y Rustin Parr se quedó huérfano antes de los 10 años. Rustin Parr vivió con sus tíos. Le enseñaron el oficio de carpintería, por eso se construyó él mismo la cabaña, pero cuando sus tíos murieron se apartó del mundo y se metió en la profundidad del bosque. Rustin Parr un día llegó al mercado del pueblo gritando como un energúmeno: ya he acabado, ya he terminado de hacer lo que tenía que hacer. Cuando preguntaron qué era eso que tenía que hacer, dijo que había matado a los 7 niños. Como he dicho antes, secuestró a 8. Uno de ellos escapó y pudo corroborar que Rustin Parr los había secuestrado a él y a sus compañeros, los cogió de 2 en 2, los llevó al sótano de su casa y mientras a uno de ellos le ponía contra la pared, mataba al otro. Acabó con la vida de 7. Y hay, como digo, hay un documental en el que sale el propio Rustin Parr, sale hablando antes de que le ajusticiaran a muerte. Le hacen una entrevista, le preguntan por qué lo hizo. Y lo curioso de este asesino psicópata es que dijo que tenía voces en su cabeza de una mujer anciana que le invitaba a matar a los niños. Bueno, amigos y amigas de Origen, si os estáis preguntando a estas alturas de la historia por qué este caso, los 7 de Baskerville, no ha sido tan mediático, no ha sido tan investigado, porque es un caso brutal. O sea, estamos hablando de brujería, estamos hablando de asesinatos a lo largo de decenas de años. Entonces, ¿por qué no ha trascendido tanto? Pues perdonadme que os diga que todo lo que os acabo de contar ahora sigue siendo falso. Sigue siendo producto de la mente de los 2 guionistas que idearon el proyecto de la Bruja de Blair. Os pido 1000 disculpas por no haberos dicho que toda esta historia era mentira hasta ahora, pero quería que supierais cómo me he sentido yo, porque os puedo decir que buceando, que investigando, el 90% de los servicios que tenemos a nuestra disposición, ya sean libros, ya sea podcast, o ya sea internet, o cualquier otro medio de información, incluso de la prensa seria, he estado mirando algún periódico serio, nos dicen que toda esta historia es real. La historia de Elly Kewars, todo el mundo o el 90% de las personas la tratan como real, como la historia real de la anciana que propició que se creara la Bruja de Blair.
cuando todo esto sigue formando parte de la misma bola, del mismo universo y de la misma mentira. Cuando flojeó la película de la Bruja de Blair y se supo que era mentira, reflotó el documental que os he hablado. Es un falso documental, es un mockumentary, para darle más trasfondo a la historia y seguir engordando la bola. Así que, en resumidas cuentas, todo lo que os he contado en el día de hoy es producto de la imaginación. De hecho, el pueblo de Baskerville ha tenido que salir varias veces al quite, al paso, incluso ha creado páginas web que se pueden visitar hoy en día, si lo googleáis, diciendo que Baskerville es una ciudad tranquila, es una ciudad modélica, es una ciudad pequeña de unos 150 habitantes y que nunca jamás ha tenido problemas ni de brujería, ni de secuestros, ni de asesinatos. Los problemas que está teniendo o que ha tenido desde los 2000 Baskerville es la afluencia masiva de turismo, de gente que ha creído a pies juntillas que allí estaba la verdadera Bruja de Blair. Entonces los vecinos de Baskerville, y esto ya sí que es real, nos cuentan cómo semana tras semana llegan decenas y decenas de fanáticos de la saga, micrófono en mano, como si fueran reporteros improvisados, preguntando sin ningún respeto a la gente por la Bruja de Blair. En el cementerio local se saltan la valla y hacen misas negras, incluso hacen rituales satánicos, adoran a la Bruja de Blair, adoran a los 3 estudiantes desaparecidos. Y algo que es un poquito más turbio y quizá aquí hay que tener cuidado, algunos padres informan que han visto a gente, a personas extrañas, grabando con videocámaras a sus hijos a la salida del colegio. Han tenido que reforzar la vigilancia policial, han tenido que reforzar los servicios de limpieza, porque da miedo, porque no saben si hay alguien que no esté en sus cabales y trate de replicar lo que hizo Rustin Parr en la ficción. Porque recordemos, todo el trasfondo de la Bruja de Blair es ficción. Este pueblecito, no ha recibido ninguna compensación económica, según nos dicen, salvo el de reponer los carteles de bienvenida a Baskerville cada vez que alguien lo roba. Y por lo que he podido investigar es bastante a menudo. Así que esta ha sido la butaca oscura de hoy, amigos y amigas. Espero que no os hayáis enfadado conmigo porque os he tratado de contar una historia como si fuera real, aunque después he desvelado la verdad. Quería hacer un poquito yo también de metajuego con estas películas. Y sí que os recomiendo muy mucho el proyecto de la Bruja de Blair original. Y no os recomiendo tanto, salvo que tengáis curiosidad, la segunda parte, El libro de las sombras. Me despido de todos vosotros, hasta la semana que viene, y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.